Bueno, en la ayudantía de hoy quiero hacer un repaso de los casos de cómo calcular la potencia en sistemas trifásicos y luego ver un ejercicio de un circuito de balanceado que el mismo circuito que vimos en donde le hablé del voltaje entre los puntos neutros. Vamos a ver ese circuito, pero desbalanceado y ahí para que vean la diferencia entre un circuito equilibrado y uno desbalanceado. ¿Ya? Entonces, voy a poner acá. ¿Se ve muy demarcado eso o no? Está un poco fino, diría yo. Ya, Ahí sí, ahí se ve bien. ya. Voy a moverlo. Ya, ahora sí. Potencia. Entonces, acá voy a colocar caso general, ¿ya? Escribir mejor. Caso general. Y entonces el caso general, acá la potencia es igual, bueno, en el caso trifásico, es igual a las suma de las potencias eh, activas, ¿ya? Entonces acá tengo EA más PB más PC. No sé por qué me deja el punto, chiquillo. A ver, déjenme eh, verlo en la tablet, un minutito. Disculpa, ¿Sí? una pregunta. ¿Por un casual no tendráis algún programa por ahí que sea online o en MATLAB de cómo calcular los sistemas de ecuaciones? Porque sabéis que se pierde mucho tiempo en la prueba calculándolo. Eh, los sistemas de ecuaciones, lo que ustedes tienen que hacer en MATLAB es generar una matriz. Entonces ustedes, bueno, hagamos un paréntesis, que eso yo igual se los comenté. Eh, ustedes tienen que dejar, ponen el caso en que esté haciendo eh, un problema por malla. Entonces tú lo que haces es tener una corriente y tiene una resistencia, ¿cierto? Entonces después tiene una corriente 2 por otra resistencia, ¿cierto? Uno 2 más otra corriente 3 por una resistencia igual a B. Ya entonces lo que tienes que hacer es escribir esto de forma matricial. Entonces coloca el vector de los parámetros con R y con I. Entonces, tú lo que necesitas es, tú conoces esto y conoces esto. Entonces, después tú, acá, no sé, pues, puedes hacer la inversa acá de esta matriz para poder tener el I, ¿ya? Entonces, acá sería, ponte tú, multiplicado por la izquierda, sería eh, R a la menos uno por B. Y ahí te va a dar el sistema de ecuaciones. Pero en MATLAB hay que hacerlo de manera matricial, ¿ya? Y va a ser independiente de si es solamente términos, resistencia, o si es una impedancia, ¿ya? O sea, hablando matemáticamente con números complejos. No sé si respondo a tu pregunta. Yo al menos lo descubrí probando nomás. No busqué en su tiempo cuando resolvía el sistema y en la pandemia ya me di cuenta de que MATLAB podía tener matrices complejas y resolver el sistema de matrices
eh, con números complejos y te da los resultados. ¿Se entiende? Pues se me cayó el internet. Sí, más o menos. No, es igual, hace un rato mandaron lo mismo que dijiste. Un cabro pescó el MATLAB, hizo las matrices y después ocupó operaciones simples. Claro, Y de verdad que no es más que eso. Ustedes generan el vector, aunque tú si tenías un sistema de 3x3, acá te van a quedar todas las impedancias y después generar un vector con las corrientes y sacar la inversa y calcular. Podría ver si es que tengo un, un código y se los mando, ¿ya? Eso podría revisar si es que tengo un código, para que lo puedan ver. ¿Les parece? Ya. Entonces, creo que ya arreglé el tema de la tabla, así que vamos a seguir con esto. ¿Ya? Entonces, estaba hablando de el caso general. Obviamente lo voy a dibujar porque si no, no van a entender nada. Entonces, acá lo que quiere uno saber es la potencia en conjunto de todo esto. Esa es la potencia trifásica. ¿Ya? Entonces, acá yo tengo PA, PB y PC. ¿Ya? Entonces, de manera análoga, la potencia reactiva va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces ustedes calculan esa potencia y después la suman. ¿Cómo las calculan? Obviamente con en este caso el voltaje y el coseno y el seno, ¿ya? En el caso de coseno en la potencia activa y seno en la potencia reactiva, ¿ya? Y luego eh, el, la potencia aparente, bueno, en este caso sería potencia compleja porque la voy a anotar con el operador complejo, ¿ya? Entonces la potencia compleja es P3 más JQ trifásico, ¿ya? Lo que les recomiendo es que acá les va a dar P y les va a dar el QA, ¿cierto? Entonces no calculen el SA, ¿ya? Ese no existe, ¿ya? Eso se lo recalco porque yo cometí este error en la prueba cuando pasé el ramo y sería como estar sumando vectores así. Y como estamos hablando de números complejos, estos vectores son distintos, están componentes. Entonces se tienen que sumar de manera que den eh, realmente la suma vectorial, porque estamos hablando de coordenadas acá, ¿ya? En Q y en P. ¿Ya? Entonces no pueden sacar un S en cada componente porque el módulo de esto habría haciendo una suma con los vectores así. Y es como se muestra acá, ¿ya? ¿Entienden eso que estamos hablando de que es una magnitud de suma de vectores? ¿Ya? Entonces, se tiene que hacer así, ¿ya? Y para sacar obviamente bueno, acá podemos colocar esto para que recuerden la notación que arriba de un punto tiene como fasor, ¿ya? Y eh, acá para sacar el módulo es el módulo también de la potencia al cuadrado más Q3 al cuadrado, ¿ya? Y aquí tienen eh, el módulo de la potencia compleja, ya que sería la potencia aparente. Y bueno, voy a borrar acá. El caso del factor de potencia, acá sería tal como el factor de potencia en circuito monofásico, ¿ya?
Pero este es el caso general. Y está el caso si es que les tocara llegar en la prueba a colocar un circuito balanceado, ¿ya? Entonces en este caso sería un caso particular. Sistema balanceado. Ya. Entonces acá, si recuerdan, nos daba siempre el mismo valor de voltaje, y como acá la definición de un circuito equilibrado es decir que las cargas son todas iguales, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos decir que hay un único ángulo en el factor de potencia, que sería, bueno, en el caso equilibrado, ese ángulo sería igual obviamente el voltaje menos el ángulo de la corriente, y sería igual al el ángulo de la impedancia, ¿ya? Entonces, en este caso, para saber la potencia trifásica, basta con calcular solamente la de una fase, porque como tenemos un circuito equilibrado, y multiplicarla por 3, ¿ya? Entonces, en este caso sería 3 y la potencia de una fase, viendo el circuito, como les repito, en una fase más, ¿ya? Entonces acá igual les puedo anotar la ecuación, que sería BRMS por IRMS por el coseno del ángulo, ¿ya? Y es el mismo ángulo que tengo acá, ¿ya? Luego, en la potencia reactiva es lo mismo, y acá tengo 3 veces ms y RMS, acá es seno del ángulo, ¿ya? Y el caso de la potencia compleja, tengo que sería igual que el caso anterior, pero acá se puede hacer una simplificación. Podemos colocar 3 veces BRMS y RMS coseno del ángulo más J BRMS y RMS por seno del ángulo, ¿ya? Y obviamente acá el módulo, que es sin punto acá, el módulo de la potencia compleja, que es la potencia aparente, sería igual a 3 veces BRMS por IRMS. Y acá el factor de potencia sería igual al otro caso, pero acá pasa algo particular, ¿ya? Y acá, bueno, voy a copiar la expresión de arriba, BRMS y RMS coseno de alfa, o sea, de teta, alfa, bueno, se me olvidan a veces los ángulos, y acá tengo el valor de abajo, ¿ya? BRMS y RMS. Ya, entonces, si se fijan, acá estos términos se van, ¿ya? Y solamente nos queda que en un circuito balanceado, el factor de potencia va a estar dado por el coseno del ángulo, y bueno, este ángulo ustedes saben que va a depender de la impedancia, ¿ya? Eso a modo resumen, ya de las potencias. Ahora veamos el ejercicio desbalanceado, y tratemos de calcular los voltajes y las corrientes, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a las fórmulas?
Yo no he visto todas las clases, no sé si el profesor le hace como un tipo de resumen o, o le había hablado del caso particular de un sistema balanceado, en el caso de la potencia. Ya, entonces, Ayer hicimos un ejercicio donde las cargas no estaban balanceadas y sacamos la corriente, em, la impedancia y P, Q y S. ay, 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 Así ay, que ay. igual eh, tenemos noción. Ya, entonces, lo vamos a Ah, hacer. sí, fue hoy. Fue hoy. Ah, ya. Por eso, por lo mismo, no lo había visto. Bueno, vamos eh, a hacer el ejercicio. Entonces, como tienen noción, ya va a ser un poquito más rápido, yo creo. Pero al parecer, por lo que he visto, el profesor eh, no habla del voltaje entre los puntos neutros. ¿Ya? No sé por qué, pero vi un poco el material y como que no le hace mucho hincapié a, a ese cálculo. Que igual me parece raro porque el otro profesor igual le da como importancia, ¿ya? Pero bueno, veámoslo igual porque es importante. Igual yo me lo he topado en materias eh, ahora ya en los cursos más avanzados. ¿Ya? Tengo más, más. Y acá tengo eh, BA, B, B y BC. Acá tengo ZA, ZB, ZC. Y bueno, voy a anotar acá caso desbalanceado. Ya, entonces, acá un caso de balanceo es cuando cualquiera de los valores del sistema no sea igual. Ya, o sea, me refiero, si las cargas acá no son iguales, ya es un sistema desbalanceado. Si los voltajes acá, las magnitudes del voltaje y los ángulos se encuentran, me refiero, si son distintos los módulos de los voltajes, ya es un circuito desbalanceado. Si no están desfasados en 120, también es un circuito desbalanceado, ¿ya? Cualquiera de esos valores que cambien, ya es un circuito desbalanceado y tienen que hacer todo con respecto al caso general. Ya no pueden usar el caso balanceado. Entonces acá vamos a ver un circuito todo desbalanceado, ya con diferente voltaje y diferente impedancia. Acá tengo 135, ángulo de menos 130, 230. Ese Obviamente, voltaje respecto al neutro, ¿no? ¿cuáles? ¿Estos? Sí. Sí, es con respecto a este punto. Entonces es como poner un tester acá. Ya, igual siempre me lo imagino como con tester porque es como un poco más práctico. Como si yo pusiera un tester acá. Ya es como la fase del generador, ¿ya? Entonces es verlo acá. Y bueno, y para sacar el voltaje de línea es cosa de hacer la resta entre estos dos voltajes, ¿ya? Como hacer una LVK para saber el voltaje de línea. Entonces, vamos a anotar las impedancias. Tengo 30, ángulo de 20, 80, ángulo de 10, 40, ángulo de 80.
¿ya? Entonces acá nosotros, bueno, vamos a ver el voltaje entre los puntos neutros, después las corrientes de línea y de fase, y los voltajes de línea y de fase, ¿ya? Y si alcanzamos, podemos ver las potencias, ¿ya? Entonces, eh, vamos primero al voltaje entre los puntos neutros, ¿ya? Entonces, bueno, les voy a colocar la expresión que la dedujimos en la ayudantía pasada. Entonces tengo ZC BA más ZA, ZC, PB más ZA, ZB, ZC y acá ZB por ZC más ZA, ZC y más ZA por ZB. Ya entonces vamos a colocar todo lo que les recomiendo y creo que se lo he dicho como 3 veces si ven. Una pregunta. ¿Sí? En la parte de arriba es ZA por ZB por BC, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí, sí. Ok. Era a ver si estaban atentos, dijo. Vale, gracias. Ya, entonces vamos a colocar las expresiones. ¿Alguien me puede confirmar si es que el profesor vio el voltaje y los puntos neutros? Así el que se sienta como que ha visto las clases completas. Entiendo que de repente uno ve las clases el último día. Igual soy estudiante. Que esa fórmula no recuerdo haberla visto en las diapos ni en lo que dijo el profe. Ya. Lo vimos al principio del semestre, eso sí creo. Va, al principio de la unidad. Aquí este semestre. Ya, porque se me va a acabar la pizarra. Menos 130 más 30 ángulo 20 por 80 ángulo 10. Bueno, voy a darlo arriba por 230 ángulo de 90. Ya, por principio me pasa lo mismo que cuando estábamos chicos y calculábamos el nombre en una cartulina y no me alcanzaba. Ya, ahora sí, lo que le decía que he repetido hartas veces que si tiene una expresión muy larga, en la calculadora hagan primero la expresión de arriba y después la expresión de abajo, ¿ya? Que darse cuenta que la calculadora no hace eso. Bueno, que bueno, ahora estamos en online y esto lo pueden poner en MATLAB y bueno, no sé si el profesor lo va a dejar usar MATLAB porque regularmente hace prender las cámaras y Dijo que no podíamos usar software, pero sí calculadora. O sea que no debería poderse. Pero se puede así como pasar piola usando calculadora, pero usar MATLAB. ahí me quedan 10 minutos. Así como usé MATLAB, pero decirle al profe, no, mire, profe, usé la calculadora y eso que nos decías tú de guardar las variables aquí y allá. Claro, sí, porque la calculadora no puede hacer, ¿cómo se llama? Con complejo. Y ahí a mano sería, no sé, por sustitución, igualación o cuál método a usted les guste más. Y bueno, y acá, si ustedes colocan esto en la calculadora, les va a dar 23,97. O sea, cuando tengo un circuito desbalanceado, aparece un voltaje entre los puntos neutros, ¿ya? Y eso igual es importante y yo se lo recalco porque después cuando ustedes vean sistemas eléctricos de potencia,
igual hay conexiones a los generadores que se ven en los puntos, los puntos del neutro. Entonces, igual tener el conocimiento de que se genera un voltaje entre estos puntos y bueno, allá en este ramo pueden ustedes aterrizar esto o aterrizarlo por medio de una impedancia y esa impedancia igual se modela. Entonces, ¿con qué finalidad? Con evitar que haya este voltaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así puedo asegurarme que el circuito se está comportando como si fuera, dejarlo como más equilibrado. ¿Ya? Entonces, por eso, igual yo tenía entendido que el profesor no le daba como tanta importancia, pero yo se lo recalco ya que igual lo he visto. Ya, entonces tenemos el voltaje de los puntos neutros y si ya vieron la ayudantía pasada, este voltaje lo usamos, ¿ya? En el cálculo de las corrientes, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer, bueno, en este caso, como es una estrella, la corriente de fase es igual a la corriente de línea, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a hacer el cálculo de las corrientes de fase y las corrientes de línea que por la topología de la carga son iguales, ¿ya? Entonces, nosotros colocábamos, bueno, acá les voy a recordar de dónde estaba esto. Nosotros hacíamos una LBK, BN menos IA y ZA menos BNN igual a 0. ¿Ya? Entonces, es como hacer una LBK, si nosotros tenemos un voltaje entre los puntos neutros acá, es hacer una LBK acá, ¿ya? En el caso de que sea un circuito balanceado, solamente el voltaje sobre la impedancia, pero en este caso tenemos un voltaje entre los puntos, ¿ya? Entonces al hacer la LBK tenemos que considerar este voltaje, ¿ya? Espero que hayan visto la ayudantía anterior. Pero bueno, no es tan complejo de ver al ver la ecuación y de dónde viene, ¿ya? Entonces, acá al despejar va a quedar ya BA menos BNN sobre ZA, ¿ya? Entonces, obviamente van a ir cambiando solamente el A por el B y por el C, ¿ya? Entonces voy a colocar los números, porque me quedan 6 minutos, ¿ya? Y ahí lo vuelvo a generar la reunión. Y tengo 100 ángulo de 0 menos 123.97 ángulo de 29.24. Y todo esto sobre 30 ángulo de 20, que es la impedancia dada. Entonces esto nos va a dar 2.03 menos 117.78. O sea, este circuito es lo que menos se espera en la industria, ¿ya? Lo más malo que se puede ver. Acá tengo 130. Creo que igual ustedes ya a la altura de la carrera conocen que el tener un factor de potencia, un mal factor de potencia, es penalizado por las compañías. Ya creo que se puede tener hasta un ángulo de 93. ¿Ya? Entonces, igual la ayudantía que le subí de corrección de factor igual es importante porque es como una noción a lo que se puede hacer para mitigar el factor de potencia y así que no le cobren más a la empresa. ¿Ya? Entonces acá en esto tengo menos 3, o sea, tengo 3.18 y el ángulo es menos 149.93. ¿Ya? Entonces, les repito, acá el circuito, cuando teníamos un circuito balanceado, acá teníamos
podíamos calcular solamente dejar la expresión y obviamente copiar el módulo y el primer ángulo ir desfasando los 120 grados. Y nos salía mucho más corto. Y en este caso hay que hacerlo todo. Espero no les salga un circuito de balanceado en la prueba. Pero bueno, si tienen el ejercicio de ahora y mal que hizo el profesor, no creo que les vaya mal. Y acá tengo otra impedancia, otro valor. Y tengo 5.026, ángulo de 42.55. ¿Ya? Voy a cerrar la reunión y la vuelvo a generar para que veamos los voltajes. ¿Les parece? Vale. Ya. ¿Eh? Ya, pero démosle. Y pues, bueno, voy a tratar de subir la grabación lo antes posible. Obviamente durante antes de mañana. Voy a tratar de hacerlo al tiro ya. Bueno, vamos con los voltajes de fase, ¿ya? Entonces, acá, obviamente, como tengo una estrella, los voltajes de fase son distintos a los voltajes de línea. Ya, entonces primero vamos a ver los de fase y con eso calcular los de línea. Entonces tengo BZA, que va a ser igual a IA por ZA. Entonces acá tengo el valor de corriente que me dio en el cálculo anterior. Por 30, ángulo 20, igual. En un momentito que se pusieron a maestrar acá. Este valor nos da 61.11, ángulo de 97.69. Ya, o sea, todo distinto, todo horrible. O sea, un eléctrico lo que menos quiere es ver circuitos diferenciados. De hecho, en la práctica hay métodos que hacen los ingenieros eléctricos para sí o sí tener circuitos balanceados, ¿ya? Porque ustedes pueden ver que un circuito simple como el que teníamos es mucho cálculo para tener todas las magnitudes del problema. 149.93. El ángulo de arriba no sería negativo. Sí, estaba ahí el menos. Y acá no lo es. Sí, ahí está el menos, lo único que no se notaba tanto. Y acá tengo 80, ángulo de 10. Acá nos va a dar 254.73. 139.93. Obviamente todo esto en volt y acá en ampere, ¿ya? Que eso tiene que ir sí o sí en la prueba. Acá también en volt y acá no lo había definido. Todo en volt y esto ya, disculpen que se me había pasado eso. Ya, entonces sigamos acá. C, lo mismo. Tengo 5.026, ángulo de 42.55 por 40, ángulo de
80. Y acá voy a tener 201,028 ángulo de 122.55 volt. ¿Ya? Entonces ahora vamos al voltaje de línea. Y acá tenemos que VAB va a ser igual a voltaje ZA menos el voltaje ZB. ¿Ya? Entonces acá lo voy a anotar nomás para no demorarme tanto. Voy a anotarle el valor. 213.47 ángulo de 28.97. C va a ser igual a BZB menos BZC. Y esto obviamente es por la LBK que le mencionaba anteriormente, si tuviéramos un tester acá, ¿ya? Pero en este caso es como ver bueno, da lo mismo, pero es como ver el teste más cerca y hacer la LBK acá, ya que tenemos los voltajes de acá, BZA y BZB. Entonces se hace una LBK acá con el voltímetro que está en rojo y sale esta ecuación que estoy escribiendo acá, ¿ya? Entonces acá nos va a dar 344.53 ángulo de menos 104.59, obviamente en volt. Y el último tengo CA igual a BZC menos BZA. Y acá va a ser 250.8 ángulo de 113.49. Ya entonces, si se dieron cuenta, las corrientes, los voltajes de fase y los voltajes de línea, todos distintos, ¿ya? En el caso balanceado, las magnitudes son iguales y todos los ángulos se van desfasando en 120, ¿ya? Y obviamente, si ven ahí, podrían ver resúmenes de voltajes de línea y corrientes de línea y de fase, dependiendo de la topología, y bueno, se van a dar cuenta que en el ejercicio anterior también lo mencioné, que el de fase, o sea, el voltaje de línea con respecto al voltaje de fase está desfasado en 30 grados, ¿ya? Si ven la ayudantía, van a darse cuenta que si toman este voltaje como 0 y este con menos 120, el de acá va a tener un ángulo de 30, ¿ya? Tenemos esto y bueno, como avanzamos rápido, vamos a ver la potencia, ¿ya? Porque la tengo acá, ¿ya? Entonces vamos a ver las potencias. Como es un caso general, hay que verlo así, ¿ya? Y obviamente es mucho más trabajo que verlo de esta manera, ¿ya? Entonces vamos con las potencias. Entonces tengo la potencia EA, acá va a ser 61.11 por 2.037. Ya acá es BRL,
ms por brms, o sea, por IRMS, disculpen, por coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. ¿Ya? Entonces, y bueno, el otro solamente es o sea, se cambia solamente el seno en la potencia reactiva. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano? Sí. Yo te iba a consultar por qué no se divide por raíz de 2. Ah, bueno, el ejercicio acá ya te habla de, como están todos en fasor, acá ya te están dando el valor RMS. ¿Te acuerdas que cuando yo te daba un valor como 100 coseno y el WT más un ángulo? Este valor había que dividirlo en raíz de 2, ¿ya? Porque estaba como en el tiempo. Pero cuando los ejercicios en la literatura, generalmente cuando te dan el fasor, nosotros ya sabemos que como siempre se hace el raíz de 2, cuando ya te lo dan en fasores ya está dividido por raíz de 2. No sé si te respondo. Sí, sí, Ya. gracias. Entonces, acá seguimos. Tenemos coseno de menos 97.69 menos 117.68. ¿Ya? Y acá les voy a quedar debiendo estos cálculos porque no los tengo realizados a la calculadora, pero sí tengo los finales junto con el factor de potencia. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes, si quieren hacer un repaso, hacen el ejercicio y calculan, bueno, independiente yo les voy a dejar las expresiones. ¿Sí? 3 por 31.84 coseno de menos 139.93 menos 149.93. Sí, acá tengo 201.03 por 5.026. Y acá obviamente el coseno de 122.55 menos 42.55. Luego viene la potencia reactiva, que también son todos valores distintos. O sea, obviamente van a ser estos mismos, pero con coseno, o sea, con seno, disculpen. Seno de menos 97.69, 117.68. Luego lo mismo, solamente cambia en esta expresión que en vez de coseno es seno. ¿Ya? Entonces tengo 254.73 por 31.84 seno de menos 139.93 menos 149.93. Y la última, 201.03 por 5.026 seno de 122.55 menos 42.55. Ya, entonces, yo los valores que tengo acá es P trifásico, que ustedes saben que es igual a PA más PB más PC. Y acá nos va a dar un valor de 1091.16 watts. Mira, al ver esto, voy a hacer una corrección acá. Acá, sí. Estos no son fasores.
Estos son números. ¿Ya? Es fasor cuando yo tengo el operador complejo. Ya me había quedado la duda porque en mi apunte no estaba con el punto. ¿Ya? Aquí sí te va con el punto porque tengo el operador complejo. ¿Ya? Es igual acá lo mismo. Y acá, bueno, acá sí le coloqué el punto, aunque no se nota mucho. ¿Por qué? Porque es un vector, ya que tiene el j. Los demás, al poner este número, acá va a dar solamente un escalar, ¿ya? Y el fasor se usa cuando tenemos los complejos. Ya, ya tenemos todas estas expresiones y ahora falta Q3. Y acá tengo QA más QC, QB más QC. Y acá voy a tener 1178.4. Y acá vol ampere reactivo. ¿Ya? Y vamos a calcular la potencia aparente, que sería S3. Y acá, obviamente, pueden poner esto en complejo, solamente anotando 91.16 más J 78.4. Ya, si es que le llegaran a poder pedir la potencia compleja, ustedes solamente lo anotan como la suma con la parte real y la parte imaginaria. ¿Ya? Y ahora ya la potencia aparente, que es usar Pitágoras, ¿ya? Entonces tengo 191.16 al cuadrado más 1178,4 al cuadrado y todo esto en raíz. De acá les va a dar 1606.04 volt ampere. Acá igual es volt ampere. Y bueno, el factor de potencia acá va a ser igual a 3 sobre S3. Y acá va a ser 1091.16 1606.04. Y acá un factor horrible, ¿ya? 0.67. ¿Ya? Y ahí ya calculamos todo lo posible a calcular en el circuito desbalanceado. Ya que pueden hacer la misma operación de este problema con el circuito balanceado. Y bueno, obviamente va a ser más fácil y pueden ir comparando cómo se comporta la potencia con circuito balanceado con respecto a este que es desbalanceado. No sé si les queda alguna duda, chiquillos.